Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando de una situación que es realmente preocupante que está sucediendo en Argentina y se trata de las diversas marcas, tanto internacionales como nacionales, que están huyendo del país, yendo a otros países de la región, incluso por ejemplo a Brasil, debido a toda la situación económica que se está generando y que esto está llevando, como podemos ver en esta nota, al punto de que la BBC hable de una masacre de empresas en Argentina, ya que más de 24.000 empresas, un número gigantesco, ha desaparecido durante los primeros 5 meses de gobierno del actual presidente Alberto Fernández. Así que bueno, hoy voy a estar hablando de esta situación. Si les gusta el video no se olviden de darle like, me gusta, y si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Bueno, para empezar con el video les voy a mostrar la nota en cuestión, que es de la BBC News y que dice el título, literalmente: coronavirus en Argentina. ¿Por qué hay tantas multinacionales que abandonan el país? Y se habla de una masacre de empresas peor que en la crisis del 2001. Incluso, como podemos ver en esta nota, la primera imagen que se muestra es un local cerrado que dice cierre definitivo, últimos días. Y esta imagen, les tengo que decir la verdad que es algo que se ve a diario. Cada vez que salgo a hacer las compras, que tengo que ir al supermercado, al banco, a realizar algún trámite, obviamente dentro de las cosas que se pueden hacer en esta situación de pandemia, no paro de ver nuevos lugares que están cerrados, nuevos lugares que están con carteles de se vende, se alquila, se arrienda, y que obviamente a esta altura, después de meses de una cuarentena, la más restrictiva del mundo, es un panorama desolador. Por momentos te hace sentir como en las películas del lejano oeste, que entraba el cowboy y no había nada, estaba todo desierto. Porque literalmente esta es la situación que se ha estado generando en el país. Y si bien esto es algo que está sucediendo en todo el mundo, en todo el planeta, están en este momento cerrando empresas, es algo que es esperable por la situación del coronavirus, obviamente no es la misma situación que en Argentina, que la cantidad de empresas que se están cerrando es brutal comparada con los peores casos del mundo. Y además, como un gran agravante, es que esto viene sucediendo hace muchos años. Solo que ahora se ha hecho cada vez más rápido, exponencial, y de una manera que la gente ni siquiera se alcanza a dar cuenta de las cosas que están sucediendo. Como podemos ver en esta nota del 2016, dice que se cerraron 5.000 empresas en 4 años porque no podían exportar. Y en esta nota habla única y exclusivamente con las que tenían este problema, porque hubo muchísimas más empresas que también cerraron por diversos problemas económicos. Y una de las razones que cita esta noticia es que en ese momento había un cepo cambiario, que si bien durante prácticamente todo el gobierno anterior de Mauricio Macri no hubo cepo cambiario, sí él fue el encargado de dejar un cepo nuevamente que hoy sigue vigente y que está haciendo nuevamente que por lo menos las que tengan que exportar desaparezcan de una forma exponencial, porque es imposible ser rentable sin poder tener acceso al cambio de divisas. Pero bueno, como veíamos en esa nota, habían desaparecido en ese gobierno, en el gobierno de Cristina Fernández, en esos 4 años, 5.000 empresas, que habría que obviamente, como decía, sumar un buen número. Después, en el gobierno de Mauricio Macri se acrecentó todavía más la cantidad de empresas que se empezaron a cerrar. Pero como vamos a ver, el mal manejo del gobierno ha sido de todos los que han estado al mando, ya que como veíamos en la época de Cristina Fernández hubo destrucción de empresas. Cuando vino Mauricio Macri, en esos 4 años, se cerraron más de 24.500 pequeñas y grandes empresas. Que de hecho esto está registrado por la AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos. El tema es que no queda ahí la cosa, el gobierno actual ha sido un gran contribuyente para que esto cada vez se acelere más. Como veíamos, en 4 años teníamos 5.000, después en 4 años teníamos 24.000, y según la misma entidad, la AFIP, la que se encarga de, obviamente, recabar este tipo de datos, desde que comenzó el actual gobierno de Alberto Fernández, en estos 5 meses que ha estado en el poder, ya se han cerrado más de 24.000 empresas. O sea que, como vemos, es realmente exponencial. Pasamos en 4 años 5.000, 4 años 24.000, 5 meses 24.000. O sea que en el trayecto que queda de estos 3 años y medio, un poco más, realmente las probabilidades de que quede, aunque sea una empresa en pie, son muy bajas. Y lo peor es que no solamente están siendo a esta altura ya las tiendas o las marcas o las empresas nacionales, sino que incluso estamos llegando al nivel de las internacionales. Por ejemplo, hace unos días hice un video en el cual explicaba cómo una empresa chilena o de capitales chilenos, que era la TAM, decidió cerrar en Argentina sus operaciones, algo que no hizo en otros países de Latinoamérica. Y todo eso se debía a todos los grandes problemas que propone el gobierno cada vez que una empresa quiere abrir sus puertas en el país, o en este caso como la TAM, que era una empresa que ya estaba acá. Claramente toda la burocracia y los problemas que han puesto, las grandes restricciones que ha creado el gobierno, hicieron que no fuera rentable para la empresa y que tuvieran que tomar la dura y drástica decisión de cerrar sus operaciones en Argentina. Pero incluso tenemos empresas como Telefónica, Nike,
Wrangler o incluso Lee, que han anunciado el cierre de sus operaciones en Argentina, ya que consideraban que es un mercado muy poco rentable. Incluso algunas grandes empresas también están tomando decisiones drásticas, como por ejemplo la fabricante de pinturas para autos BASF, que es de Alemania, Axalta de Estados Unidos. Y lo más curioso de todo esto es que no es que única y exclusivamente están cerrando sus operaciones acá, sino que en general estas empresas se están moviendo a otros mercados de la región, como por ejemplo Brasil. Y esto es llamativo, ya que por ejemplo Brasil en este momento tiene más casos, más contagios, pero aún así las empresas prefieren ir a un país como Brasil que quedarse en Argentina con todas las restricciones y los problemas que les ha ocasionado el gobierno, lo cual hace que sea imposible generar ganancias y que obviamente no valga la pena seguir trabajando acá. Y según Bloomberg, expertos en finanzas mundiales destacaron que, según sus palabras, el coronavirus es apenas uno de los motivos de este éxodo de empresas en Argentina. Cito, según sus palabras: hacer negocios en la tercera economía más grande de Latinoamérica, refiriéndose obviamente a Argentina, es demasiado complicado y poco rentable, incluso sin tener en cuenta la pandemia de coronavirus. Por eso es importante que esto no es porque esté sucediendo lo del coronavirus, seguramente sin este virus capaz no hubieran obviamente desaparecido 24.000, pero por tirar un número en el aire, capaz habría 15.000 menos, 20.000 menos. Esto no es un problema del coronavirus exclusivamente, dicho incluso por analistas financieros como Bloomberg, que acá explica muy bien exactamente Bloomberg cuál es su pensamiento. Las principales dificultades son los poderosos sindicatos, la política volátil, los controles de precios y divisas y otras formas de intervencionismo estatal. Es que claramente eso es lo que no se está dando cuenta el gobierno ni la gente, que están arruinando el país con todas estas medidas que lo que hacen es que nadie quiera venir a traer ni siquiera un solo peso al país. Miren por ejemplo el caso de LATAM, que es analizado por esta nota de BBC y dice lo siguiente: LATAM decidió dejar de operar vuelos de cabotaje en el país después de 15 años, no por la crisis que atraviesan las aerolíneas en todo el mundo por la pandemia, ojo, sino por su hartazgo con lo que la empresa llamó los conflictos constantes de su operación argentina. De hecho, habla de que obviamente fue una dura y prolongada confrontación con los gremios nacionales, especialmente con el gremio aeronáutico, que es considerado uno de los más combativos del país. Y obviamente salió en todas las noticias que organizaron huelgas, que esto hizo que perdieran cifras millonarias la gente de LATAM. Además, desde el punto de vista económico, comercial, el gobierno creó un impuesto mal llamado solidario, que obviamente aplica a toda compra que se haga en territorio nacional que sea en moneda extranjera, que obviamente va a aplicar en una empresa aeronáutica como es LATAM, que tiene que emitir boletos a otras partes del mundo. Por eso todos los destinos que fueran fuera de Argentina iban a tener un problema gigantesco para poder emitirlos, para poder generar el pago, para cobrarlos. Era toda una burocracia terrible, además de que obviamente incrementaba el precio de la gente que quisiera viajar. Y no hay que olvidarse que hay mucha gente que capaz tiene esta idea, por lo menos en esta empresa particular, de que la gente viaja solamente porque le sobra dinero y la quiere despilfarrar. Hay mucha gente que viaja, por ejemplo, por negocios, otra gente que viaja porque tiene familia. O sea, no es única y exclusivamente un problema de las clases más pudientes, por así llamarlo. Y obviamente algo todavía más importante es la cantidad de puestos de trabajo que se están sacrificando con esto, que no van a ser claramente reabsorbidos, y menos en una situación como esta de pandemia, en la que si obviamente funda una empresa, lo más probable es que esa gente se quede en la calle, no va a haber forma de que sea reubicada. De hecho, volviendo al tema de LATAM, según ellos mismos, o sea, un comunicado que sacaron, dijeron que operar en el país resulta un 41% más costoso y la productividad de la tripulación es un 30% más baja si se la compara con el resto de los 26 mercados en los cuales opera LATAM. O sea, ¿cómo puede ser que en 26 mercados, que la mayoría son de Latinoamérica, el peor, el más complejo, el más difícil sea Argentina? Y lo peor de todo es que estas faltas de respeto, estas faltas de confianza en las reglas del juego está aplicando no solamente para las empresas, sino para la gente, que todo el tiempo se está escuchando que hay muchísima gente que tiene idea de irse del país, que ya lo está haciendo o que ya lo hizo hace unos años, porque obviamente las trabas que se ponen para crecer, para progresar, son tantas que es muy difícil lograrlo. Las reglas del juego de Argentina desalientan el desarrollo no solo de una empresa, sino que personal, y obviamente el crecimiento en todo ámbito. De hecho, según el reconocido columnista político Sergio Bernstein, él dijo, según sus palabras, que empresas estén yendo o argentinos se quieran ir del país tiene que ver con las reglas de juego que desalientan el desarrollo, el crecimiento y generan los grandes problemas que fuimos acumulando a lo largo del tiempo. Claramente esto es lo que está sucediendo.
Incluso agrega un tema muy importante: la calidad institucional es el gran problema de Argentina, esto sin lugar a dudas. Y obviamente a todo esto hay que sumarle las crisis cíclicas que ha vivido el país, que hoy en día se habla de que se va a venir la peor crisis capaz de la historia, inflación, un mercado cambiario cerrado. De hecho, ¿en qué país existen decenas de tipos de cambio de dólar? Vas a cualquier país de Latinoamérica, Brasil, Chile, Perú, el que sea, y uno tiene un precio del dólar, compra, venta, y no existe otro más. Puede ser que el mercado lo regule y en uno esté unos pesos más, en otros pesos menos. Pero en Argentina no puede ser que tengamos el dólar blue, el dólar solidario, el dólar con impuesto, el dólar contado con liqui, el dólar bolsa, el dólar de lo que se te puede ocurrir. Incluso está el dólar para bitcoins. Dudo que exista algún otro país que tenga este gran problema, que en vez de buscarle soluciones, de tratar de anular esto que no existe en el mundo, cada vez se hace más fuerte. Ni hablar de que en ninguna parte del mundo la gente, por ejemplo, cuando hace una compra con tarjeta de crédito, no sé, un colombiano que compra algo en Amazon o en donde sea, que no solamente, como decía antes, son cosas para gente de altos recursos. Si alguien, por ejemplo, no sé, tiene que pagar un servidor o paga un servicio de algo para una empresa, cualquier tipo de pago que capaz sea para generar puestos de trabajo, para generar riqueza en el país y que requiere obviamente hacer un cobro en el exterior, en Argentina va a tener un 30% de recargo, que es algo que no ocurre en ningún país. Ni hablar de que la gente ni siquiera puede ahorrar en su propia moneda, que el peso se ha transformado en una cuasi moneda porque no sirve realmente como reserva de valor, siempre que está recurriendo a alguna otra moneda, como por ejemplo el dólar. En cualquier país normal del mundo, por citar algo, no sé, en Japón o sin irnos tan lejos, capaz en Uruguay, la gente no tiene ni la menor idea de cuánto está el dólar. Capaz el que está más metido en las inversiones o alguien porque le interesa viajar. Pero debe ser Argentina uno de los únicos países del mundo en el cual la gente sabe exactamente cuál es el precio del dólar. Es algo que se habla a diario en los diarios, en las noticias, en las radios, incluso como estamos viendo ahora en un canal de YouTube. Esto no es algo que pase en el mundo, no pasa en el mundo civilizado. Y como decía antes, hay que entender de una buena vez que esta famosa grieta que se ha generado en Argentina, que se le echa la culpa a uno, se le echa la culpa al otro, el problema es que la culpa lo tienen los dos, lo tiene todo el espectro político, toda esta casta que lo único que ha hecho es empeorar la situación del país. Por eso, como lo he dicho en todos los videos en los que he hablado del tema, no estoy pero ni cercano a estar a favor de lo que hizo Macri. Obviamente tampoco voy a estar a favor de lo que hizo Cristina Fernández y claramente tampoco voy a estar a favor de lo que está haciendo Alberto Fernández. Todos han sido gobiernos realmente anti-empresa y, más aún importante, anti-sociedad, anti-gente, porque lo único que han logrado hacer es que la gente sea más pobre, esté más complicada, haya menos puestos de trabajo y todo sea mucho más complejo. Y como si esto fuera poco, por suerte es una noticia que por ahora se podría decir que está avanzando de una manera bastante correcta, pero hace unas semanas, como habrán visto en algunos de los videos que hablé sobre el tema, ya hasta había vislumbrado el gobierno la opción de empezar con las expropiaciones, algo que sea como sea lo que haya sucedido, que obviamente no se va a hacer por ahora, es una palabra que en Latinoamérica no le gusta a nadie, no suena bien porque uno claramente lo va a asociar al gobierno de Venezuela. Entonces, con todo este mix de cosas que son claramente negativas para alguien que quiera venir a arriesgar su dinero, su trabajo en Argentina, lo único que logran es desalentar las posibilidades de que lo hagan. Incluso serán las noticias como Alberto Fernández se refería a los empresarios como miserables, lo cual ha llevado, como decía antes, a analistas financieros como Bloomberg a tacharlo de antiempresa. Y claramente ningún país en el planeta puede vivir sin empresas. En la economía actual en la cual vivimos es imprescindible tener empresas. Idealmente, obviamente, tener empresas locales, pero si no producimos algo, o sea, algo que obviamente acá no existe, ¿cuál es el problema de que venga una empresa a generarlo acá si obviamente va a generar puestos de trabajo y va a generar riqueza? De hecho, ni siquiera tenemos que preocuparnos por las empresas internacionales que están en el país, basta ver con las locales, ya que justamente las más complicadas en toda esta situación han sido las pequeñas, las pymes, y que justamente representan el 75% del empleo en el país. O sea, estamos castigando a la gente que tiene menos posibilidades de que su empresa salga a flote y que encima son los que más puestos de trabajo generan. Y algo que es realmente preocupante, como podemos ver en esta noticia, es que esto ya se está empezando a comparar con la situación del 2001, que obviamente es considerada la o una de las peores crisis de la historia de Argentina. De hecho, según por ejemplo Marcos Novaro, que es el director del Centro de Investigaciones Políticas CIPOL,
le dijo en esta nota a la BBC Mundo que durante la crisis cerraron unas 20.000 empresas. Estamos hablando de la crisis del 2001. Y solamente en el primer semestre de este año ya se destruyeron más que en ese momento. Y obviamente esta masacre empresaria se va a acrecentar. Incluso según el experto, esto es un tema también muy delicado, dice, cuando se reactive el Poder Judicial, que está de feria desde el comienzo de la cuarentena, en marzo, obviamente por todo esto de la pandemia, muchas pymes podrían enfrentar un vendaval de juicios de proveedores, arrendadores y otros que les reclaman impagos. O sea que realmente lo que se va a venir una vez que en teoría se acabe la cuarentena va a ser capaz peor que lo que se está viviendo hoy en día. Y obviamente lo que desalienta a la mayoría de la gente que todavía está tratando de aguantar con su empresa lo más posible es que no hay una previsión al futuro. No es que piensen que bueno, esto se va a terminar en cierta fecha, porque como hemos visto en videos anteriores, el mismo presidente ha dicho que esto va a ser indefinido, que no tienen planes de ningún tipo, ni siquiera en lo económico. Así que, ¿cuál es la razón para que algún empresario quiera seguir preservando su negocio si claramente lo único que le está generando son deudas, problemas que se están agravando como una bola de nieve y no ven ningún tipo de futuro? Vuelvo a citar a este mismo analista que dijo lo siguiente: a diferencia de la crisis de 2001-2002, cuando muchos decidieron aguantar porque confiaban en que la situación iba a repuntar, hoy no hay confianza en que la situación mejorará. O sea, esto es realmente crítico. Por eso me parece importante hacer este video y que esto se sepa y que esto se hable, porque este tipo de cosas lo único que van a hacer es acelerar una crisis que va a ser brutal y, como siempre, al que más castiga es al que menos tiene. Pese a que los gobiernos se llenen la boca de que con estas supuestas medidas están ayudando a esa gente, claramente la evidencia ha demostrado que es totalmente lo opuesto. Basta ver cualquier gráfico y vamos a ver cómo Argentina no ha parado su estado de decadencia en los últimos años. Y mientras más empresas cierren, más difícil va a ser después recuperar la economía local. O sea, si no queremos que más empresas, como por ejemplo Honda Motors, que dejó de fabricar automóviles en Argentina en mayo de este año, American Airlines y Delta Airlines finalicen rutas hacia el país, que Alsea, la empresa que opera grandes franquicias de comida rápida como por ejemplo Starbucks en Argentina, haya cerrado 37 cafés. O que incluso planes futuros como Volkswagen y Ford Motor cancelaran sus planes de fabricar camionetas en Argentina, tiene que empezar a haber un cambio radical en el país, porque si no, realmente cuando esto acabe, que no sabemos ni siquiera cuándo eso va a suceder, puede ser que no tengamos empresas de absolutamente nada y la gente realmente no sé de qué va a vivir, qué es lo que va a comer, porque no va a haber trabajo. Entonces hay que entender esto, hay que metérselo en la cabeza y no se puede seguir generando una masacre de empresas. Hay que eliminar esa mentalidad de la gente de que las empresas son malas, son el enemigo, nos vienen a sacar nuestros recursos, porque eso no es necesariamente así. Y obviamente hay muchas empresas que han hecho ese tipo de cosas y que está mal y hay que juzgarlas, pero generalmente esas empresas que se han comportado de esa manera, lo que tenían era algún conocido, algún amigo, algún personaje capaz por el que arreglaron hasta incluso con dinero en el gobierno. Y la mayoría de las empresas son oligopólicas, o sea, es un mercado que está dominado por ciertos intereses que claramente están de parte del gobierno, no de parte de la gente. Pero bueno, me gustaría saber cuál es su opinión sobre este tema, qué es lo que creen también que está pasando en otros países, especialmente de la región, los que miran el canal, que lo comparen obviamente con la situación de Argentina. ¿Y cuáles creen que son las proyecciones, no solamente en Argentina, sino que, como decía, en toda Latinoamérica, referente a la pérdida de trabajos, a la pérdida de empresas, a todas estas empresas que capaz se están moviendo a otros lugares porque están viendo que Latinoamérica es demasiado complicada para poder, obviamente, generar un negocio? Y bueno, si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse, acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris, esto es Mate con Mote, hasta la próxima, chao.